Hoy vamos a hablar de otra parábola más, el buen samaritano. Y como le pongo allí al puro inicio, amados y amadas del Señor, tenemos un problema con esta parábola. Y es que nos hemos familiarizado tanto con la parábola que cometemos un error muy típico, y es ver las cosas a flor de piel. Entonces entendemos que la parábola lo único que me está diciendo es que yo tengo que ser buena gente con cualquiera. Pero hoy vamos a entender lo que está debajo de la piel de esa parábola, que es lo que Jesús sí quiso decir. Y les explico esto. Si la parábola del buen samaritano es un misterio del reino, y hasta el doctor de la ley que le estaba oyendo entendió que su prójimo o el prójimo de aquel herido había sido el samaritano, pues entonces ¿dónde está el misterio? Si hasta el doctor de la ley, de quien el Señor estaba encubriendo la verdad, entendió. Si usted y yo hemos entendido en la parábola del buen samaritano, que nos habla de ser buena gente con las personas que tengan necesidad, usted y yo entendimos exactamente lo mismo que entendió el doctor de la ley. O sea, no entendimos nada. Aleluya. Así que hoy vamos a descubrir un poco esto. Lucas 10, 30 al 37 dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Nuestra familiaridad con esta parábola puede hacernos creer que conocemos la historia mejor de lo que realmente pensamos. Muchos dan por sentado que entienden de qué se trata la historia, pero en esta tarde veamos si conocemos tanto como pensamos. Las situaciones más importantes para entender esta parábola inician antes de la parábola misma. Ya usted sabe la dinámica. Este bosquejo está en la aplicación de YouVersion si tiene iOS, y también le sirve para Android. Pero si tiene Android, descargue la aplicación de la iglesia y ahí están todos los bosquejos de los domingos. Entonces, déjeme hablarle de algunas generalidades de esta palabra. Número 1, el Señor está teniendo esta conversación con un doctor de la ley o un intérprete de la ley. O sea, este tipo era un experto en los temas legales de la ley misma. Amén. Jesús no estaba hablando con cualquiera, era un intérprete de la ley. O sea, a ver, Tommy sabe mucho inglés. Y yo a veces llego y una vez me acuerdo que tenía que mandar una carta a Google y le mandé una copia a Tommy y a Gretel: siervos, esto que estoy mandando ¿está bien o está fatal? Porque quien sabe mucho se vuelve intérprete de la lengua. Así que puede decirme cuáles son las palabras correctas para usar. No estamos hablando de un simple hombre, un sacerdote o qué sé yo. Este interpretaba la ley. O sea, cualquiera que necesitaba saber qué exactamente decía la ley para cumplirla, tenía que ir con uno de estos hombres. Él era un intérprete de la ley. Amén. O sea, en otras palabras, era más que un juez, porque él tomaba la ley escrita y él le daba la interpretación. Entonces, amén, le hace al Señor Jesús una pregunta directa sobre la vida eterna: ¿cómo heredarla? Usted y yo tenemos que entender, ahí yo se lo escribí para que usted tenga el dato, pero es para que a usted le quede completo lo que quiero hablar. Pero usted y yo sabemos que desde la antigüedad
se había prometido vida eterna. Así que toda la gente en Israel sabía que había una vida eterna por ganar. Era muy común para Jesucristo enfrentarse con gente que la pregunta vital era: maestro, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Por favor, esa sigue siendo la pregunta del millón, aún en esta época, ¿cierto o no? Si Jesús estuviera aquí, estuviéramos en una reunión, amados, amadas del Señor, cualquiera le preguntaría: a ver, Señor, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Tú que lo conoces todo, ¿voy bien, voy mal? ¿Ah? ¿Voy derechito o ya me estoy saliendo del camino? Todos querríamos saber si estamos rumbo hacia la vida eterna. Y si no es así, que nos lo diga para corregir. ¿Verdad que sí? Amén. Oiga esto, y aunque es muy temprano en el desarrollo de esta predicación, permítame darle la primera verdad espiritual. En aquellas épocas sus propios corazones les acusaban y ellos les hacía temer que a pesar de todas sus cualidades religiosas no eran dignos del reino de Dios. Y de igual manera, hoy pareciera que superficialmente muchos en la iglesia son obedientes a Dios, pero en el testimonio interno de la conciencia, al exponerse a la palabra, brota la inseguridad de ser parte de ese reino. Aleluya. La salvación es una seguridad. Y yo puedo llegar y preguntar aquí: y si viene Cristo, ¿cuántos se van? Y todos vamos a ver. La cosa es que aquí adentro, ¿qué me dice el corazón? Aquí adentro el Espíritu Santo acciona las perillas de la conciencia. ¿Y qué me dicen? Que si en este preciso momento toca la trompeta, bueno, al rato y en este preciso momento nos vamos todos. Porque ya tuvimos de orar, tiempo de orar, de alabar, de adorar, ya nos arrepentimos de quién sabe qué y listo. Pero habría que ver más tarde, o mañana, o el miércoles. Aleluya. Amén. Esta inseguridad la sentían todos. Y esta inseguridad la sigue sintiendo mucha gente aún en la iglesia. Amén. La respuesta del Señor fue: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Jesús se refería a la lectura diaria que se hacía en voz alta. ¿Sabes? Esto era todos los días. Se hacía una lectura diaria en voz alta, grito pelado, de Deuteronomios y de Levítico. Esta es tu ley, Israel: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, todas tus fuerzas, toda tu mente, todo tu corazón. Este es tu principal mandamiento. Amén. Ahora, usted y yo tenemos que entender algo. Ahí usted tiene una imagen muy bonita, una pregunta con trampa. Este hombre no se acercó con sinceridad. Este hombre se acercó con la intención de ver si lograba hacer que Jesús se equivocara en algo y avergonzarlo. Así que escuche esto. Si alguien que te conoce y que sabes que no te quiere y que siempre anda buscando que caigas y que siempre anda buscando avergonzarte, te hace una pregunta técnica sobre el trabajo que tienes, ¿le respondes justo lo que necesita oír o le das los voladillos extras que tienes por la experiencia? ¿Qué opina usted? Uno responde justo lo que el libro dice, justo lo que la teoría exige, para que se quede callado. Los voladillos se lo doy al amigo. Los voladillos se voy a la persona que reconoce que sé más y que se acerca pidiéndome un favor con humildad. Así que escuche esto. Jesús le respondió a este hombre justo lo que el libro decía. Omitió los voladillos. Oiga esto. Podríamos decir que la respuesta del Señor a aquel fue: obedece la ley y tendrás vida eterna.
La respuesta que el Señor le da es bastante contradictoria. De hecho, contradice la verdad esencial del evangelio que él mismo vino a predicar. ¿Por qué Jesús no le predicó el evangelio? ¿Por qué no le dijo que hiciera por qué le dijo que hiciera lo que está en la ley? ¿Se ha puesto a pensar usted en esto mientras ha leído esa parábola? ¿Por qué Jesús, que vino a predicar el evangelio y a decirle, como le dijo a tanta gente, que el que creía en él tenía vida eterna, porque a este hombre le dice, haz lo que está escrito en la ley? Ve que los detallitos son importantes. Jesús le dice a este hombre que haga lo que está en la ley por la manera en la que él preguntó. Él no quería salvación, él quería agarrar a Jesús. Le pongo ahí estas preguntas me obligan a darle una segunda verdad espiritual. El Señor solo sostuvo el espejo de la ley ante los ojos del experto, entre comillas, en la ley, para demostrarle que esa misma ley le condenaba. Si este doctor de la ley hubiera sido sincero, debió haber reconocido que no amaba a Dios ni a su prójimo como debiera. Inmerso en el estudio de la ley, debió haber sido compungido por lo que estudiaba y sabía, pero no fue así. Tenemos que entender el corazón de quien pregunta para entender de qué se trata la parábola del buen samaritano. El tema es que este era un hombre intérprete de la ley, todo lo conocía, todo lo sabía. Él le decía a la gente de qué trataba esa ley. Y cuando él le pregunta y Jesús le responde, haz lo que la ley dice y tendrás la vida que estás buscando. Oiga esto, este hombre debió haberse sentido compungido, porque él mismo debió haber sido capaz de entender que ni amaba a Dios con todo su corazón, ni amaba a su prójimo como Dios lo pedía. Pero en lugar de sentirse compungido por la ley, cerró más su corazón. Con razón Pablo dijo que la mucha letra mata. Y no es que sea malo el estudio de la palabra, es cuando el estudio de la palabra se va directo a mi ego, no directo a mi espíritu. ¿Hay alguien ahí? Amén. Oiga esto. Por favor, tengo que agregarle algo más a la verdad anterior. Él prefirió apaciguar el fuego de la voz de Dios en su conciencia con el orgullo de su propia justicia. Es lo que dice el verso 29, que quiso justificarse a sí mismo. Oye, amado, si el Señor mismo está diciéndole, haz lo que dice aquí, el Señor le está poniendo a este intérprete de la ley la misma ley para que se vea reflejado en ella. Este hombre debió haber sido capaz de decir, Dios, estoy mal, Señor, ayúdame. Pero no, dice que intentó justificarse a sí mismo. Ese era el corazón de quien preguntaba. Y ante el corazón de quien preguntaba, Jesús dijo lo que ese corazón debía escuchar: haz lo que sabes hacer, inténtalo. Sabe, amado y amada en el Señor, en nuestros días hay tanta gente que sabe Biblia, pero el conocimiento solo se usa para autojustificarse, para esconder faltas. Y cuando esto sucede, solo escuchamos del Señor la respuesta que debemos escuchar: haz lo que estás haciendo, inténtalo. ¿Hay alguien ahí? ¿O me quedé solito? Escuche, tanto el Señor como el apóstol Pablo hablaron de este tipo de personas. Mire al Señor en Lucas 16:15. Entonces le dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¡Ay! Está rudo, amados. Amén. Oye, mi amado y mi amada en el Señor, a veces el problema está en que yo lo único que persigo es que los hombres justifiquen mi actuar. Y cuando eso pasa, tengo a Dios diciéndome exactamente lo que quiero oír. ¿Se acuerdan del joven rico?
Maestro, quiero seguirte. Maestro, ¿qué hago para heredar? Dice que Jesús viéndolo lo amó. Él llegó buscando una respuesta religiosa y la obtuvo. Jesús llegó y le dijo: oiga esto, guarda los mandamientos. Él escuchó lo que quería oír, no lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Sabe que 4 de los mandamientos hablan de amar a Dios y los otros 6 de amar al prójimo? Por eso es que Jesús dijo: el que cumple esto resumió la ley. Pero él entendió lo que quería oír. Maestro, desde niño los he guardado. Eureka, estoy listo. Aquí está, Señor, tu 13º apóstol poderoso. Por eso Jesús le amó, porque la respuesta, el corazón no era malo, la respuesta incorrecta. Él tenía su confianza basada en haber guardado la ley de Dios desde niño. Y entonces el Señor toca justo donde duele. Ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Se fue triste porque era rico, tenía mucho. Lo que pasa es que ahí se develó el problema. Si no estaba listo para venderlo todo, no amaba a Dios con todo su corazón. Y si no estaba listo para dárselo al prójimo, tampoco al prójimo. ¿Hay alguien ahí? ¿Me entiende esto? Amados y amadas del Señor, oiga lo que dice Jesús: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, mi corazón. Yo no le voy a hablar a usted, voy a predicar hoy para mí. Dios conoce mi corazón, no importa cuánto le diga a la gente que soy o no soy. ¿Ah? No, Jenny, yo sí soy buena gente. Tommy es el malo. Pero hay un, amén, amén, aleluya. Pero hay un problema. Jenny puede creerme. Dios sabe. No, Juanjo, no fui yo. Esa es una respuesta de hace 8 días, ¿verdad? El día del niño. Usted nunca ha visto, es raro, después de cierta edad. Al principio los niños son tan puros que usted llega y le dice: ¿quién fue? Yo. Pero conforme van creciendo y aprenden la malicilla, ¿quién fue? Ellos. Yo solo me acerqué ahí. Me acuerdo una vez, hace muchos años, que se acostumbraba, y me imagino que todavía, porque si hace muchos años ya era feo, ahora es peor. Ahí por toda esa avenida, llegando a detrás de la iglesia La Merced y todo eso ahí en San José. Oiga, todo eso está lleno de unas cantinillas terribles, nada más típico, gloria a Dios, aleluya. Y me acuerdo una vez que me tocó ir a visitar a un muchacho que lo tenían metido en una delegación. Me dice: hermano, de verdad, yo solo iba pasando por ahí, el policía me dijo: usted también. ¡Zum! Yo no le dije nada porque ya estaba encerrado y pagando la condena, aleluya, del susto. Pero es que a veces la gente piensa que uno de veras, nada más típico que uno vendiendo pericos en el centro de alguna ciudad. Hagamos uso de los dichos típicos, ¿verdad? Piensan que uno vino a vender pericos, que andaba monteando y los consiguió. No, oye, sí. Qué bruto Tomio yo. Dice, por eso fue que lo agarraron, porque andaba vendiendo pericos. Qué bruto Tomio. Bueno, oiga, es un chiste para conocedores. Oiga, usted siéntase bien si no entiende el chiste. A mí tuvieron que explicármelo también, gloria a Dios. Gracias a Dios. Oiga esto. Oiga lo que dice Jesús mismo: ustedes son los que se justifican a ustedes mismos delante de los hombres, mas Dios conoce sus corazones. Lo que los hombres tienen por sublime, Dios lo tiene por abominación. ¡Auch! Oigan lo que dijo Pablo:
porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Amado, estás mal, amada, estás mal. No, pero es que yo armo y desarmo y yo llego porque Dios me va a perdonar. Oye, no establezcas tu propia justicia. Yo no debo establecer mi propia justicia. Eso fue justo lo que puso este intérprete de la ley en la dirección incorrecta. Él quiso establecer su propia justicia pensando que podía acomodar su justicia a la de Dios, o la de Dios a la suya. Eso es imposible. Amén. Los acontecimientos que envuelven a esta parábola son realmente importantes. Nos dicen que debemos cuidarnos de llegar al Señor con el corazón incorrecto. Solo el reconocimiento de su voluntad, de nuestra debilidad y sometimiento a Él nos dará la respuesta que realmente necesitamos para heredar la vida eterna. Amén. Amados y amadas del Señor, escuche esto. No nos hace heredar la vida eterna sentirnos gatos y caer siempre parados frente al Señor. Lo que nos hace heredar la vida eterna es llegar ahí, reconocer nuestra debilidad, nuestro pecado, someternos a su voluntad y dejar que Él haga lo que tiene que hacer con nosotros, aunque duela. ¿Hay alguien ahí? Mire, amado, cuando usted ve este contexto, ¿verdad que no está tan bonita la parábola del samaritano? Ay, qué linda la parábola del samaritano. Es lindo el muchachito, cómo pasó, cómo lo vio, cómo se acercó, cómo sacó el vinito, el aceitito. La parte que más me gustó, deben decir algunos, fue cuando sacó el vinito. Gloria a Dios. No, pero, y cómo lo vendó y cómo lo agarró, lo subió en el burrito, se lo llevó a la casona, llegó y dijo: oye, amados, esto es fuerte. La historia tiene, ayer venía hablando con Tommy y le contaba los hechos históricos. Es que un samaritano hubiera ayudado a un judío, eso era imposible. Es que no creía que vivían resentiditos, se odiaban a muerte. Cuando Israel se divide, no tengo mucho tiempo, pero déjeme contarle esto rápidamente. Cuando Israel se divide, que quedan 2 tribus de un lado y las otras 10 del otro lado, hay un rey que ahorita no me pregunte porque esa historia me la sé desde hace muchos años, pero si usted la ocupa, yo la busco y se la doy. Un rey de aquellos de otras naciones viene y entra a pleito con Israel y toma control de ellos, y como parte de su dominación manda gente de su reino a vivir a Samaria. Entonces ahí habían judíos y había gente del reino de ese rey que le gana a Israel. Esto provoca que los israelitas empiecen a mezclarse con los de la otra gente. Y usted sabe lo que significa para los judíos hasta el día de hoy esa mezcla. Se volvieron abominables para el resto de Israel. Entonces los demás israelitas sentían abominación sobre los de Samaria, y los de Samaria pues lógicamente respondieron con odio. Tras de eso se da la posibilidad de ahí un arreglo temporal o al rato más permanente. Cuando se da la destrucción de Israel y Nehemías regresa a reconstruir los muros, las puertas y el templo, los samaritanos le ofrecen a Nehemías la ayuda, pero como los samaritanos eran considerados abominables por ser una mezcla, Nehemías dice que no. Y eso ahonda el resentimiento. Entonces, cuando usted lee la historia, usted tiene que saber que parte de los que mandaron a decirle a Nehemías que si pasaba una zorra corriendo se le caía el muro eran samaritanos, primos de los judíos. Para terminar de hacerla, los samaritanos desde aquellas épocas construyen su propio lugar de adoración. Por eso aquella mujer le dijo a Jesucristo: es que ustedes dicen que hay que adorar en el templo y nosotros decimos que en un monte de Samaria. Y para los judíos esto se volvió todavía más problemático y más serio, porque no se debía supuestamente adorar a Dios fuera de Jerusalén. Así que los samaritanos no solo representaban un mestizaje, sino que representaban gente que no cumplía lo que Dios decía.
Lo curioso es que ambos grupos vivían tratando de cumplir la ley de Dios, pero se odiaban a muerte. El peor insulto que un judío podía decirle a otro era samaritano. Por eso a Jesús en una ocasión le dijeron: bien decimos nosotros que tú eres samaritano. Así que para que usted tenga una idea, el camino por donde asaltan a este judío era el camino que los judíos tomaban para ir a Jericó, porque había otro camino más cerca que era entrando por Samaria, donde se podía representar un ahorro de bastantes kilómetros menos de caminada o de andada, pero ellos preferían el camino largo a tener que pasar por Samaria. Y como usted entenderá, los samaritanos tampoco usaban este camino para no toparse con los judíos, porque se odiaban. No estaban resentidos, se odiaban. Aleluya. Entonces, cuando Jesús empieza, escuche esto, a contar esta parábola, y Jesús dice que un judío fue asaltado allí y que pasó el sacerdote, lo primero que deben haber dicho los que escuchaban la historia fue: ¡es salvada más grande! Pasó el sacerdote. Se le hizo. Fue rescatado a tiempo. ¿Se imagina cuando Jesús viene y dice: y pasó de lejos? Y viene y dice: y venía un levita, y dijeron: y esperanza total de Dios, porque el levita era la segunda persona más respetada en Israel después del sacerdote. De hecho, los sacerdotes eran levitas, solo que los sacerdotes venían de Aarón y el resto de los levitas del resto de las familias de Leví. Así que dice: uy, salvada. Seguro el sacerdote tenía algo muy importante que hacer, pero el levita lo va a juntar. Y Jesús dice: y pasa de lejos. Y viene y dice: pero ahora viene un samaritano. Usted sabe que deben haber pensado: uy, lo terminaron de matar, lo asaltaron, van a llevarse el cuerpo para guindarlo por allá y hacer quién sabe qué barbaridades, porque odiaban a los judíos. Y que Jesús venga y diga: y este lo agarra, lo levanta, se lo lleva. 2 denarios, más o menos a la época, dice la historia, que podía ser más o menos el hospedaje y la comida de 2 meses de ese hombre en ese lugar. O sea, que usted saque en dinero el hospedaje y la comida de 2 meses de alguien herido, pero no cualquiera, su peor enemigo. La persona por la que usted estaría dispuesto a irse por el camino más largo para no topárselo. Usted sabe cómo cayó ese ejemplo, no solo en los judíos, sino en el intérprete de la ley. Porque él preguntó, mire, él se salta cuando Jesús le dice: haz esto y heredarás la vida eterna. Se salta lo de amar a Dios como con todo el corazón, y de una vez le pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Vean el orgullo y la prepotencia de este hombre. Ahí le pongo una imagen. Aún así le tuvo misericordia, porque Jesús era fantástico para mandar a volar a la gente. ¿Se acuerda? Señor, ¿cómo haces estas cosas? Yo te lo respondo si tú me respondes esta. Y como no le pudieron responder, tampoco le respondió. A Jesús no le importaba dejar a alguien guindando, pero a este le tuvo misericordia porque siguió hablándole. Y aquí está el peligro de esta parábola. Escuche, este es el peligro de esta parábola. Este hombre era tan terco y orgulloso, pero aún así el Señor le mostró bondad. El hecho de que le siguiera respondiendo era en sí mismo un acto de gracia. No le respondió con la dura reprimenda que se merecía. Y creo que esta es la otra verdad espiritual muy importante. Este hombre se sintió alentado a seguir debatiéndole al Señor porque le mostró compasión y no fue capaz de ver que debía tomar la oportunidad que se le daba. De la misma manera debemos cuidarnos de pensar que no debemos arrepentirnos y abandonar nuestro pecado solo porque el maestro nos está extendiendo una mano de gracia. No verlo de esta manera solo demuestra que tenemos el corazón tan duro como aquel religioso. Este es el peligro de esta parábola, porque todas las palabras tienen un peligro. El peligro es que Jesús amó o demostró gracia por aquel tipo, a pesar de que se le oponía.
Y Jesús siguió dándole cuerda y siguió hablándole. Y el hombre no fue capaz de ver la gracia y la misericordia del Señor, sino que siguió basándose en su orgullo. ¿Hay alguien ahí? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no pensar, o de pensar más bien, debemos tener cuidado de pensar que porque la gracia y la misericordia se sigue extendiendo, es que el Señor va bien con nosotros. ¿Hay alguien ahí? Podemos estarle respondiendo al Señor con la misma dureza con que aquel religioso le respondía. Y podemos caer en el peligro de escuchar de Dios lo que queremos oír. Ahora sí se hizo un silenciote. Ven que esta parábola es más que buen samaritano. Hermanos, seamos como el buen samaritano. O sea, díganme la verdad, ¿cuántos después de haber leído la parábola del buen samaritano no sienten la necesidad de salir a la calle y ayudarle a todo el mundo? Y usted puede ser que va sin dinero, pero usted agarra la última moneda y se la da al chavalo, porque el buen samaritano. Y a ver, no es que la Biblia no me pide que sea un buen samaritano, porque está dentro de la historia. Lo que usted y yo tenemos que entender es que así como Jesús atacó en el punto correcto al joven rico al decirle: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, estaba atacando en el punto correcto al hombre que le acaba de preguntar cómo heredar la vida eterna. Aprende a conocer quién es tu prójimo. Si la necesidad de él hubiera sido otra, la parábola hubiera sido distinta. Lo que Jesús estaba atacando era el corazón duro y religioso de un hombre que no quería arrepentirse. Hay llamados, ya empezaron los silencios. Señor, dame gracia para contar unos buenos chistes en el nombre de Jesús. El sacerdote levita y el samaritano. Esto es rápido. Aparentemente para el herido la mejor noticia es que apareciera en el camino el sacerdote y el levita. Estos tendrían mucha familiaridad con la ley y por lo tanto ampararían al desafortunado. Máxime que como ministros del templo tenían un mayor deber de ayudar al prójimo. ¿Sabe? Esto estaba establecido en la ley de Dios. Y aquel hombre como intérprete de la ley, tanto como el sacerdote y el levita del ejemplo, debieron haber entendido y sabido de memoria lo que la ley les pedía. Sin embargo, oiga esto, el texto griego, cuando Jesús dice y pasó de largo, lo que el texto griego está sugiriendo es lo siguiente: el hombre venía por este lado de la calle, vio al desafortunado allá y se pasó a la otra acera y siguió por aquí. Aleluya. ¿Hay alguien ahí? Amén. Y aunque el Señor está tratando con un corazón duro, esto se nos aplica a nosotros. ¿Cuántas veces habremos pasado, cruzado a la acera de enfrente? Porque quien está ahí es un samaritano para mí, o un judío. Estoy tomándome del ejemplo que está aquí. Amén. Ay, no, ahí viene ese tipo, ahí viene ese tipo, ahí viene ese muchacho, ahí viene esa muchacha. Y paso viendo la tienda a este lado. ¿Sabe que cuando yo sé que alguien tiene ese problema conmigo, a mí me brota algo que todavía tengo que entregarle a Jesús, porque no creo que sea del Espíritu? A ver, ajá. Y es que yo en lugar de cruzarme me quedo ahí y sigo caminando. Y ya me ha pasado. Ajá. La persona me ve que vengo y me encanta ver la expresión de terror. Ajá. Me va a pasar a la pura par, pero pasa así. Y yo normalmente paso y digo: Dios le bendiga. Y yo sigo caminando y yo voy con una sonrisa porque sé que la otra persona va con una cara. Y yo sé que no es de Dios, tengo que entregarle eso al Señor. Está bien, o sea, lo que le estoy diciendo no es para que usted lo aprenda de ejemplo, no, tengo que entregárselo al Señor, porque no está bien que yo me goce de esa manera. Amén. Todavía hay algo en mí ahí de intérprete de la ley que tengo que entregar. Aleluya. Amén. Oiga esto. Tanto el sacerdote como el levita,
donde vieron el bulto allá y vieron que era un herido, se pasaron a la acera de enfrente, por decirlo así. Lógicamente usted entenderá que en ese camino no había ni acera ni calle, ni caño ni nada. Amén. Pero ellos prefirieron irse a la otra orilla y pasaron. Seguro pasaron y ve qué guindo más tremendo, porque era un camino muy peligroso de guindos y cuanta cosa, cuevas y demás. Por eso es que era muy fácil que asaltaran a la gente. Ese camino existe hasta el día de hoy. Bueno, ¿a quién representa ese sacerdote? ¿A los pastores de la congregación? ¿A los ministros de alabanza? ¿A los líderes de jóvenes? ¿Qué sé yo? ¿A los diáconos? No. Representa cualquiera que, teniendo pleno conocimiento de la escritura y está familiarizado con los deberes espirituales que Dios pide, prefieren hacerse de la vista gorda. Ellos representaban, mire, esto va duro, ellos representaban los más educados y altamente estimados dignatarios religiosos de la cultura, pero en realidad no conocían a Dios. La parábola del buen samaritano es solo un fin. Jesús no estaba enseñándonos de ser buenos samaritanos, aunque hay que serlo. Estaba poniéndole a este hombre un ejemplo en el que él fallaba. Así que la parábola del buen samaritano solo corresponde a lo que sucedió antes. Quizás si usted y yo nos sentáramos hoy a hablar con el Señor, yo me sentara a hablar con el Señor, no me hablaría del buen samaritano, me pondría otro ejemplo donde el espejo me diga que necesito de su gracia. Amén. Oiga esto. Ok. Esto que voy a decirle es realmente fuerte y debemos pedirle al Espíritu Santo con toda humildad que nos hable si estamos en estas condiciones. Hablo por mí. Ellos ejemplarizan la hipocresía religiosa, pues observando las ceremonias y dedicando sus vidas al servir en el templo, carecían de cualquier virtud real. Amados, con todo el corazón digo esto para mí mismo. Condenar cruelmente al sacerdote y al fariseo solo nos condena a nosotros mismos. La actitud de ellos es tan propia de nuestra naturaleza humana en la actualidad. Aún en nuestros corazones pensamos, mejor no me involucro demasiado. Debe haber una manera diferente de hacer las cosas a como me las dice la palabra, etcétera. Debemos caer rendidos a los pies del Señor, como debió hacerlo este religioso, pidiéndole perdón pidiéndole perdón por nuestra ciega indiferencia, lamentable insensibilidad, frialdad y olvido ante la necesidad. Todos hemos fracasado en este tema porque todos hemos tratado de dibujar la línea que divide entre las personas que debo amar y aquellas de las que puedo desentenderme porque ya no son mi prójimo. ¿Hay alguien ahí? ¿Cuántas veces hemos dicho? Y no digo digo hemos dicho: no, esta persona ya no es mi prójimo. De lejitos, allá, para allá. Y hemos pintado una raya divisoria entre quién es mi prójimo y quién no lo es. Y eso solo indica que no soy tan espiritual como decía. ¿Hay alguien ahí? No, no hay nadie. Gloria a Jesús. Amén. El samaritano, si el sacerdote y el levita le dieron la espalda al herido, ¿qué haría este samaritano cuando viera un enemigo judío indefenso, en desgracia y en medio de un camino solo y apartado? Lo que el samaritano hizo por este hombre es inusual, y sin querer ser simplista, al no hablar más profundamente del héroe de esta historia, necesitamos aprender una verdad espiritual de él. Si amáramos con la intensidad que si amáramos con la intensidad que amó este hombre, su generosidad no nos parecería tan notable. Ante tal ejemplo, este intérprete de la ley debió abogar por gracia y perdón, pero aún así no lo hizo. Y como les digo, este ejemplo del samaritano es solo una historia, porque era la historia que le ponía el dedo en la llaga a él. ¿Cuál sería nuestra historia?
Si fuéramos nosotros los que le dijéramos hoy al Señor qué he de hacer para heredar la vida eterna, ¿cuál sería la parábola que Jesús me contaría? ¿Hay alguien ahí? Ponte a pensar por un instante. Si fuera yo el que me acerco, la que me acerco a Jesús y le digo, Señor, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? ¿Cuál sería la historia que Él me contaría a mí? Y tal vez yo le diría, Señor, esos mandamientos los he guardado desde mi juventud. Y solo conseguiría obtener la respuesta incorrecta. Mire lo que dice la palabra. Voy rápido porque queremos ir terminando. Conclusión. Esta parábola realmente pudo haber tenido cualquier otro contenido, pero en este caso se trató de quién era el verdadero prójimo, porque era el problema para este intérprete de la ley. Si este intérprete de la ley hubiera confesado su culpa y admitido su incapacidad para hacer lo que Dios elige, Jesús habría estado dispuesto a ofrecerle una eternidad de misericordia, gracia, perdón, amor verdadero. Si él hubiera sido capaz de sentir su propia necesidad de un Salvador, el Señor le habría dado lo mismo que otorgó a tantos otros. Juan capítulo 3, verso 36. El que cree en mí tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué otra cosa dijo Jesús? 5:24 de Juan. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Escuche la respuesta de Jesús ante alguien que reconocía su necesidad. Qué diferente a la respuesta de Jesús ante alguien que quería justificarse. ¿Hay alguien ahí? El Señor nunca extendió sus promesas a almas engreídas y santurronas. Yo no debía haber puesto esto, pero después de que lo puse, yo dije, me usó el Señor para poner eso ahí. Aleluya. Amada gente, aleluya. Mire, a veces uno entiende por qué los abuelos, ahora que estamos celebrando el mes de la patria, por qué los abuelos decían, que Dios me libre de las aguas mansas, que de las bravas me libro yo. Usted sabe cómo andaba esta gente siempre. Si eran los sacerdotes, los levitas, los intérpretes de la ley, los fariseos, la gente, el top. Dice la Biblia que se paraban en las esquinas a orar. ¿Usted cree que era cualquier oracioncilla, esas que usted y yo hacemos por los alimentos? Padre, en el nombre de Jesús, tenemos que hacer por estos alimentos. Lo que te dije ayer te diré mañana y te lo digo hoy de nuevo. Aleluya, amén. No, amado. Dice que a ellos les gustaba ser oídos. Sí, o sea, ¿te ha visto esa gente que cuando ora cambia de voz? ¿Qué me dice? ¿Cómo está? Qué bueno, mira, ¿querés compartir algo ahí? Parate, saluda. Buenas. El Señor le bendiga, pueblo de Dios. Yo estoy sintiendo una cosa que antes se paró, puso una pierna atrás, otra adelante. Padre, no, padre no iban a decir. Eterno. Usted sabe cuando este intérprete se acercó a Jesús con todo su conocimiento, sabiendo que toda la gente que estaba alrededor sabía que él era un hombre que sabía mucho, y posiblemente él llegó pensando, yo aquí le tuerzo el brazo a este hombre. Jesús no se ha enfrentado con alguien como yo, pero hoy es el día que sale desenmascarado y avergonzado. Y como tenía esa actitud engreída y santurrona, escuchó lo que tenía que oír. Haz lo que estás haciendo. Intenta salvarte por ello. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? Oiga esto,
Para este tipo de personas la respuesta será siempre: haz estas cosas y vivirás por ellas. Pero para aquellos que tienen oídos para oír, Él dejó más claramente establecido que la vida eterna se gana por regalo divino, se obtiene al poner la fe en Cristo como Señor y Salvador. Pero algunas personas prefieren ignorar lo que Dios pide, tratan de establecer su propio rango de justicia sin someterse a Dios. Esta parábola tiene el propósito de impulsarnos a confesar nuestras debilidades pecaminosas que normalmente se revelan en el tiempo de mayor amor y sacrificio por Dios o por su obra. Usted no sabe por qué puse esto, pero yo sí sé por qué puse esto. Porque tengo cualquier cantidad de gente a que amo, años y años y años, que le han servido a Dios, y justo en el mejor momento de sus vidas, sácatelas. Amén. Recuerdo cuando una frase que dijo un hombre muy usado en Argentina, Carlos Anacondia, y se la he compartido a muchas personas, y se las compartí a los que en aquella época eran solamente el grupo de discípulos que tenía. Y la frase es esta: Carlos Anacondia dijo: áreas no entregadas al presente, futuras vergüenzas del ministerio. Ciertísimo. Amén. Si ese abogado, ese hombre de ley, verdaderamente hubiera mirado en la ley de Dios y hubiera reconocido su pecado, en lugar de alejarse, habría encontrado un Salvador amoroso, cuyo yugo es fácil y ligera su carga. Pero como vemos, la historia termina sin una pizca de arrepentimiento de su parte. ¿Hay alguien ahí? Lindo el buen samaritano, ¿verdad? No. La historia del buen samaritano fue solamente un catalizador. Fue solamente un móvil para llevar el corazón de ese hombre al lugar correcto que se necesitaba. El joven rico tuvo otro catalizador distinto. Fue: ve y vende todo lo que tienes. Lo importante no era que vendiera todo lo que tenía, fue que Jesús puso un espejo de la ley frente a alguien que había dicho: desde niño he guardado todo esto. ¿Hay alguien ahí? Amados y amadas en el Señor, termino. ¿Cuál sería la historia que Jesús nos contaría hoy? Si nosotros le preguntáramos: Dios, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Mire, si alguien viene y dice, escuche esto por favor, si alguien viene y dice: la historia del buen samaritano solo dice que tengo que ser bueno con la gente necesitada, a usted se le está olvidando todo el evangelio, porque nadie se salva por obras. Que yo le dé a un pobre no me aumenta un gramo de posibilidad para entrar al cielo. Que yo le extienda la mano a un necesitado no me pone un paso más cerca de las puertas del cielo. Porque la Biblia dice que esto no es por obras, para que nadie se gloríe. Y me dice que si yo voy a ser movido a darle a alguien, que mi mano derecha no sepa lo que hizo la otra. Así que la historia del buen samaritano no habla realmente de quién fue el prójimo. Lo que Jesús quería era, a través de esa historia, develar la mala condición del corazón de quien preguntaba: ¿cómo heredar la vida eterna? ¿Cuál será tu historia y la mía hoy? Al cerrar los ojos, ahorita que vamos a orar, porque usted puede optar por dejarlos abiertos, pero créame, aún con los ojos abiertos, el Espíritu Santo habla a nuestra conciencia. Y la pregunta es: ¿cuál sería la historia hoy? ¿Cuál nos contaría? ¿Nos contaría la historia del joven que le dijo al papá: si voy y no fue?
y del al que le dijo no voy, pero luego fue. O nos contaría la historia de ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. O nos contaría la historia del samaritano que ayudó a su peor enemigo. ¿Cuál historia nos contaría hoy? Su silencio me agrada. Hoy, al cerrar mis ojos antes de orar o al orar, estoy seguro que Jesús me contará una historia. Y esa historia tiene dos posibilidades para mí y para usted. La de verme reflejado como soy y correr a sus brazos de amor, pedirle perdón, misericordia y hacer lo que Él dice. O llenarme de engreimiento, de orgullo, de prepotencia y tratar de conseguir una justicia que no se acomode a la justicia de Dios, pero que intente calmar mi conciencia. Tal vez la historia que nos cuente sea la del hijo pródigo, porque tal vez seamos de los que hemos hecho una división y hemos dicho, este es mi prójimo, que no. Oh, amados, qué pesado está esto. Jesús era un tipo muy amoroso, pero cuando Jesús abría la boca, lo que tiraba eran navajas. Navajas. Si pudiéramos ver a Jesús y pudiéramos ver lo que pasaba en el espíritu, eran unas gilet finas que hacían unos cortes tan finos y tan seguidos que no se quedaba nada sin rebanar. Por eso la Biblia dice que su palabra es como espada que penetra, alcanza dice, a discernir los pensamientos. Oiga, es capaz de discernir hasta lo que pienso, y dice que penetra hasta el tuétano, penetra hasta los huesos, al tuétano, todo. Ese era Jesús hablando. Tal vez nos cuente la historia de Pedro. Maestro, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Hay alguien ahí? Amén. Oh, por Dios. Vamos a orar. No se preocupe, ya viene el tamalito y lo demás, y usted se va a sentir tranquilo. Ya otra vez, gloria a Dios. Yo sí me voy a ir con el espíritu convulsionado. Estoy seguro que Jesús tiene una historia que contar. Y lo que desde la madrugada le he estado pidiendo al Señor es: dame el corazón para responder correctamente, para no justificarme delante de los hombres, aunque delante de Dios me condene. Vamos a orar. Incline su rostro. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ¿cuál es la historia, Señor, que va a servir de catalizador para develar lo que hay en mi corazón? Como aquel escriba de la ley, Señor, muchas veces me he acercado a ti, esperando conseguir la respuesta que quiero oír, no la que necesito oír. Y se ha endurecido mi corazón porque prefiero el camino que escogí que el camino que tú marcas. Pero hoy, Señor, nos acercamos a ti. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Queremos darte el corazón, porque de él emana la vida. Queremos entregarte el corazón, todas nuestras posibilidades y oportunidades. Queremos hacerlo bien.
Así que hoy, Señor, no nos justificamos. Voy a hacer las de David. Prefiero caer en tus manos, porque aunque parezca severo, realmente tu amor y tu misericordia es para siempre. Hoy, Señor, nos vamos de aquí entendiendo que necesitamos que nuestras vidas sean tratadas y que necesitamos dejarnos tratar. Guarda estas palabras en nuestro corazón, Señor, por favor, y ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús, el Señor.